Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos hacer un reloj analógico en JavaScript sin usar ningún framework. En JavaScript hay muchos proyectos interesantes que podemos hacer si los buscamos. Os dejo en la descripción el código en el que me he basado para hacer esto. Bueno, pues este es el resultado al que vamos a llegar. ¿Cómo podemos crear este reloj? Y lo vamos a hacer en menos de 10 minutos, es bastante sencillo. Bueno, vamos a empezar creando un fichero index.html, index.html, y aquí pues vamos a crear el código estándar HTML. Voy a poner esto un poquito más a la izquierda y esto más a la derecha para que se vea mejor. Perfecto. Y simplemente vamos a empezar a añadir los elementos necesarios para que el reloj se vea. Bueno, pues vamos a crear dentro del body una sección que tenga la clase clock container. Y dentro de esta sección clock container vamos a crear un div que tenga la clase clock. Y aquí dentro del div crearemos una serie de párrafos para almacenar los números. Así que vamos allá, vamos a hacer eso. Bueno, voy a darle aquí a Go Live para ir viendo el proceso. Ok. Y vamos a crear aquí los diferentes P's con los números. Para eso creamos P's que van a tener la clase digit, van a tener el atributo style, que va a ser igual a n, bueno, a --n, porque va a ser una variable para luego CSS, y el valor que va a tener este n va a ser el de cada p. O sea, el primer p tendrá el valor 1 y el último pues tendrá el valor 12, porque son los 12 números. Y, bueno, cerramos comillas, cerramos corchetes, y luego cada número, a su vez, para acceder al valor ponemos $, entre llaves, será el número del p que sea. Y vamos a querer 12, así que escribimos 12. Ahora, tabulador, y aquí lo tenemos. 12 p's con sus style n, 1, 2, 3, total 12 y el resultado del 1 hasta el 12. Pues aquí vemos los números. ¿Qué podemos hacer ahora con esto? Bueno, pues vamos a crear un CSS para ir dándole ya algunos estilos. Luego seguiremos con el HTML, aunque el HTML va a ser un poquito más que esto, pero prácticamente es lo único que vamos a tocar. Creamos un nuevo fichero, vamos a llamarlo styles. Bueno, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner reloj.css y ya está. Aunque lo habitual es en inglés, pero da igual. Y vamos a vincularlo, vamos a poner aquí un link y el href pues va a ser a reloj CSS. Vale, vamos a empezar con el CSS y en el CSS lo primero que vamos a hacer es quitar todos los márgenes, todas las cosas de todos los elementos y trabajar con border box. Así que selector universal, margin 0, padding 0 y box sizing border box. Muy bien. Y luego vamos a empezar a formatear lo que es el clock container y después el clock. Así que clock container. Y esto va a ser flex. Vamos a centrar las cosas. Así que justify content center. Y align items center. Para que el reloj se centre. Y para que ocupe toda la pantalla, pues vamos a darle un height de 100 viewport height. Vale, y ahora vamos a seguir dándole estilos al reloj. A mí me gusta crear CSS anidado, me parece mucho más ordenado, así que es como lo vamos a hacer. Para el div con la clase clock, pues vamos a empezar a hacer cosas. Vamos a crear un reloj que tenga un width de 500 píxeles. Por supuesto, si esto os interesa luego añadirlo a vuestra página, podéis modificar los estilos. Height de 500 píxeles. Y vamos a darle un font size, pues por ejemplo, de 3 EM. Vale, ya tenemos aquí los números que vamos a pintar en el reloj. Vamos a darle un position relative. Y vamos a darle un border radius del 50%. Border radius del 50%. Perfecto. Vamos a darle también un display flex. Y vamos a centrar también todas las cosas. Así que justify content center, align items center. Vale. Y ahora vamos a darle un background para que luego se vea un poquito mejor. Así que vamos a darle aquí un background image y vamos a darle un radial gradient para que se vea de dentro a fuera. Esto va a ser he puesto unos paréntesis de más. Circle va a ser circular. Vamos a empezar en un dark slate blue. No me lo auto completa. Dark slate
blue y vamos a terminar en un dark blue. Voy a colapsar esto para que se vea mejor. Y aquí tenemos lo que será nuestro reloj. Bueno, pues ya tenemos aquí el reloj. Si recordamos en el HTML, cada dígito pues tiene la clase digit. Bueno, pues vamos a darle estilos a los dígitos. ¿Cómo le damos estilos a los dígitos? Bueno, pues ahora vamos a utilizar este n, esta variable que hemos añadido para el CSS. Vamos a crear estilos para cada digit, para la clase digit, y lo que vamos a hacer es rotar cada número. Así que vamos a hacerle un transform, rotate, y lo que vamos a hacer es calcular la rotación que necesita. Como tenemos 12 números y tenemos un círculo tiene 360 grados, pues cada número tendrá que estar rotado 30 grados con respecto al anterior. Así que vamos a hacer un cálculo, calc, y rotamos 30 grados por la variable que hemos creado, la variable que hemos llamado n. Así que por var, guión, n. Y ahora cada número, ahora mismo todavía se ve un poco feo, pero cada número ya está rotado como tiene que estar. Ahora lo único que nos falta es colocarlo. Así que vamos a crear aquí un position absolute. Vamos a darle un top de 15 píxeles y vamos a darle también un bottom de 15 píxeles. Y como vemos, ya el reloj está prácticamente listo. Bueno, nos falta la lógica y nos faltan bastantes cosas, pero en poco tiempo ya podemos tener esto. Bueno, ¿qué más? Pues vamos a darle, por ejemplo, a los números un color white. Esto ya es para que se vea un poquito mejor. Y vamos a darle un text shadow de pues 0, 0, 20 píxeles y yellow, para que tenga una especie ahí de sombra un poco más bonita. Vale, ¿qué más vamos a hacer? Pues vamos a crear el botoncito de dentro, así que vámonos de nuevo al HTML y vamos a crear todo lo que necesitamos. Bueno, el botoncito de dentro y las manecillas, por supuesto. Vamos a empezar creando, por ejemplo, todas las manecillas y después el botón, que va a ser simplemente unos div. Y este div pues va a tener la clase hours, va a ser la manecilla de horas. Voy a copiar esto. Este div va a tener la clase minutes, para la manecilla de los minutos. Esta seconds. Y esto por último, center. Bueno, pues ya tenemos estos div. De momento pues no tiene estilos, no tenemos nada, no se ve nada. Vamos a darle estilos para que esto se pueda ver. Bueno, por cierto, ya hemos terminado con el HTML. Ya no tenemos que hacer nada más en el HTML. Vamos a volver al CSS. Y aquí en el CSS pues vamos a empezar a darle estilos a las distintas cosas. Voy a empezar por el botoncito del centro. Así que center va a tener un position absolute. Va a tener un width de 25 píxeles y un height de 25 píxeles. Vamos a darle un background color blanco y vamos a redondearlo. Vamos a ponerle un border radius del 50% para que sea un círculo y luego vamos a darle un borde para que se vea un poco más bonito. Vamos a darle aquí un borde de, por ejemplo, 5 píxeles, solid, black. Bueno, pues ya tenemos el botón del centro. Vamos ahora a crear las manecillas. Y como las manecillas van a tener una lógica común, pues vamos a separar los diferentes estilos según si aplican a todas las manecillas o solamente a una de ellas. Así que vamos a empezar por la lógica común, los estilos que van a aplicar en común. Así que esto va a aplicar a hours, va a aplicar a minutes y va a aplicar a seconds. Y aquí lo que vamos a hacer es la rotación de las diferentes manecillas. ¿Cómo creamos esta rotación? Bueno, pues vamos a crear también una variable que se llame rotate, que empieza en 0 y ahora luego lo que le vamos a decir es que position absolute, vamos a bajar la parte de abajo, bottom al 50%. Y ahora hacemos de nuevo lo de antes. Vamos a hacer un transform, rotate, porque vamos a hacer la rotación y calculamos con esa variable. Con la variable rotate. Y esto lo vamos a ir multiplicando por 1 grado. Bueno, creo que me falta un paréntesis por cerrar. Ahí. Ok,
Y como queremos que las manecillas empiecen a rotar desde aquí, no desde la mitad, tenemos que decir que su rotación tiene que empezar desde abajo. Así que vamos a hacer aquí un transform origin bottom. ¿Vale? Y ahora vamos a crear las manecillas como tal, y esto creo que se va a entender un poco mejor. Vamos a crear aquí la manecilla de las horas. Y esta manecilla de las horas pues va a tener un width de 12 píxeles, por ejemplo. Va a tener un height de 130 píxeles. Y va a tener un background color de, por ejemplo, dark blue. Bueno, pues ya tenemos aquí, bueno, esto lo voy a poner mejor en negro, que se vea un poco más. Ya tenemos aquí la manecilla de las horas. Y si ahora hacemos clic, inspeccionar, voy a poner esto más grande, tenemos aquí la manecilla como tal y tenemos aquí todo lo que hemos hecho antes de la rotación. Si ahora modificamos esta variable, voy a ir dándole otros valores, vemos que la manecilla de las horas ya gira. Gira porque tiene todo esto que depende de la variable rotate, y según los grados hasta 360 pues hará toda la variación del círculo. Así que ya con CSS habríamos terminado con esta parte. Nos faltan los minutos, los segundos, y lo único que vamos a tener que hacer en JavaScript es modificar esta variable rotate. Esta es la idea de lo que estamos construyendo. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué más vamos a hacer? Voy a poner esto un poco más grande. Vamos a hacer lo mismo, pero para los minutos y los segundos. Así que lo que voy a hacer es copiar esto, lo voy a pegar aquí, y en lugar de hours, pues esto va a ser punto minutes, y vamos a cambiar un poquito esto. Esto va a ser 10 píxeles, esto va a ser un poco más largo, 190 píxeles, y el background color, aquí sí que voy a poner el de antes, voy a poner dark blue, y ya está. Bueno, pues aquí lo vemos. Ahora mismo, como no tenemos la lógica, pues se tapa unos a otros. Vamos a pegar lo mismo para los segundos, y vamos a hacer lo mismo. Va a tener este, va a ser el más fino, 6 píxeles. El height va a ser 210 píxeles. Y el color se lo voy a poner en rojo, para que se vea un poco mejor los segundos. Bueno, pues ya con esto habríamos terminado lo que es el reloj en sí. Pero bueno, vamos a terminar un poquito los estilos para que se vea mejor. Y ya está. Lo que voy a hacer es al reloj, aquí le voy a poner un before para añadirle un borde. No es necesario que lo haga aquí, pero a mí me gusta cuando añado pseudoelementos o pseudoselectores que hacerlo justo después del su elemento. Entonces voy a poner aquí .clock before, y vamos a darle un content nulo, o sea, una cadena vacía, un width un poco más grande que el reloj, vamos a decir 525 píxeles, un height de 525 píxeles también, vamos a darle un position absolute, vamos a darle un border radius del 50%, también para que sea un círculo, y vamos a darle también un fondo que se vea más o menos bonito. Vamos a darle un background image, y vamos a hacer lo mismo de antes, un linear gradient, solo que en lugar de circular pues va a ser de arriba a abajo, así que RGB directamente, y el color que yo he visto que le cuadra más, aunque yo no soy muy bueno con la estética, es este. Vale, y black, desde ese color hasta negro. Bueno, y aquí lo vemos. Ahora vamos a hacer que este tenga un box shadow, así que box shadow 0, 0, 15 píxeles, 15 píxeles gris, y por último vamos a darle un z-index de -1 para que no tape todo lo demás. Bueno, y aquí ya tenemos nuestro reloj con nuestro borde y un poquito de sombra que ya da la sensación. Bueno, estos son los estilos que hemos hecho. Por supuesto, lo importante de aquí no son tanto estos estilos, que podemos modificarlo, sino toda la lógica de la rotación, que es un poco lo interesante de aquí. Bueno, pues vamos a aplicar del todo ya lo que nos falta. Vamos a irnos al JavaScript, vamos a crearlo. Voy a crear aquí un JavaScript, lo voy a llamar también reloj.js. Vamos a vincularlo con el HTML. Aquí vamos a crear un script, y aquí el src pues va a ser reloj.js. Como vamos a modificar elementos del DOM, tenemos que esperar a que el HTML cambie, o sea, cargue. Así que vamos a crear aquí el atributo defer para que todo funcione. Y ahora sí, vámonos aquí a reloj.js y vamos a empezar a crear las cosas. Voy a crear 3 variables, una para cada una de las manecillas,
y esto pues se van a llamar second hand. Y esto va a ser igual a document.querySelector. Voy a hacer un querySelector, voy a colapsar esto para que se vea mejor. Y voy a seleccionar el elemento que tenga la clase seconds. Vale, voy a copiar esto un par de veces y voy a modificar. Esto en lugar de second hand va a ser minute hand. Y esto en lugar de second hand va a ser hour hand. Y el querySelector aquí va a ser para minutos, minutes. Y aquí va a ser para hours. Bueno, pues ya tenemos las tres variables y no me he equivocado al escribir los selectores de clase. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a crear una función que nos va a permitir mover las manecillas. Así que yo la voy a llamar moveHands. Esto va a ser una función muy sencilla y lo único que vamos a hacer es, vamos a mover la manecilla según la hora que es. Así que vamos a crear una variable, vamos a llamarla date, y esto va a ser igual a new date. Y esto, si no decimos nada, tiene la hora actual, en un formato un poco raro, difícil de trabajar, pero del que podemos obtener todo lo que queramos. Así que vamos a obtener, por ejemplo, los segundos. Y esto lo hacemos simplemente haciendo esto que es igual a la variable date que hemos creado, .getSeconds. Y esto es una función. Con esto ya tenemos los segundos. Pero si queremos luego que se mueva todo acorde y queremos, digamos, hacer una proporción de los segundos con respecto a los grados del círculo, como una vuelta tiene 60 segundos, pues vamos a dividir esto entre 60. Lo mismo para los minutos, así que voy a copiar esto y lo voy a pegar. En lugar de seconds, pues creamos aquí la variable minutes, y en lugar de getSeconds vamos a utilizar getMinutes. Y lo mismo, como una vuelta de reloj tiene 60 minutos, dividimos entre 60. Y voy a pegar lo mismo para las horas. La voy a llamar hours. Y esto va a ser entre 12, porque una vuelta tiene 12 horas. Y por supuesto, si queremos que no sea o que no esté directamente sobre cada número, que las horas y los minutos puedan estar en posiciones intermedias, pues tenemos que sumarle lo que había anteriormente, es decir, a los minutos le tenemos que sumar la proporción de los segundos, así que esto sería igual a seconds más esto de aquí y todo eso entre 60, así que vamos a poner esto entre paréntesis, y lo mismo para las horas, aquí vamos a poner hours, minutes más get seconds, esto se me ha olvidado cambiarlo, get hours, ahí, y cerramos aquí el paréntesis. Bueno, pues ya tenemos nuestros minutos, nuestros segundos, nuestros minutos y nuestras horas. Y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar o cambiar la variable rotate que teníamos aquí en el CSS. Aquí, la variable rotate al valor que sea. Pues ahora simplemente modificamos la propiedad rotate accediendo directamente a los estilos. Bueno, pues vamos allá. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar cada uno de los elementos que tenemos. Así que secondhand.style.setProperty y vamos a setear la propiedad rotate que habíamos creado, rotate, y esta propiedad ahora va a tener el valor de seconds por 360, que son los grados que tiene un círculo. Perfecto, vamos a copiar esto y pegarlo dos veces y vamos a hacer lo mismo para minute hand, multiplicamos por minutes y vamos a hacer lo mismo para hour hand y multiplicamos por hours. Perfecto, y ahora como esto es una función, para que se ejecute tenemos que llamarla, pero si la llamamos solamente una vez, solamente se van a recalcular las cosas una vez, así que tenemos que llamarla cada X tiempo. En este caso la vamos a llamar cada segundo y para eso vamos a utilizar un setInterval. Así que escribimos setInterval y aquí vamos a llamar a la función moveHands, este va a ser el callback y la vamos a llamar cada 1000 milisegundos. Y ya con esto habríamos terminado. Y ya como vemos el reloj está funcionando y cada segundo se actualiza. También me acabo de dar cuenta que el gradiente no se ha efectuado, seguramente en el CSS me haya equivocado, aquí en esta parte del clock background image, donde decía que fuéramos de dark slate blue a dark slate blue. Por supuesto esto no se ve, así que dark slate blue a dark blue.
que es el que yo quería utilizar. Perfecto, y ahora sí que sí, ya habríamos terminado, ya tenemos todo, y como vemos quizá lleva un poquito de tiempo, pero el JavaScript, el CSS y el HTML es bastante sencillo una vez entendemos lo que está pasando. Y bueno, este es un proyecto que a mí me resulta interesante, y como este hay otros proyectos que son también bastante interesantes, así que lo que haré a partir de ahora será ir buscando estos proyectos que me llamen la atención y haré vídeos sobre ellos. Espero que esto os haya gustado. Hasta la próxima.